Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio de novela, de cómic, de cuentos o de películas o series de televisión o de animación e incluso de videojuegos. Y lo que hacemos es intentar narrar su biografía, su historia, basándonos en los medios que tenemos a nuestro alcance. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Jack Ryan. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Jack Ryan, cuyo nombre completo es John Patrick Ryan, es un personaje irlandés estadounidense ficticio creado por Tom Clancy y que aparece en la gran mayoría de sus novelas. Aunque se le otorgó una orden caballeresca honoraria por la reina Isabel II, no se le adjunta el prefijo Sir, debido a que continúa siendo un ciudadano estadounidense. En el libro Órdenes Ejecutivas, Ryan se convierte en el 45º presidente de los Estados Unidos, después de que unos terroristas asesinen a altos miembros del gobierno federal tras ser Ryan nombrado vicepresidente. John Patrick Ryan nació en 1950 según se puede establecer en los libros Juego de Patriotas y en Red Rabbit. Es el hijo de Meg William Ryan, un teniente de policía de la sección de homicidios del Departamento de Policía de Baltimore y un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Ryan padre sirvió en la División 101 aerotransportada en la Batalla de las Ardenas y su madre es Catherine Burke Ryan y era enfermera. Luego de graduarse de la secundaria en Loyola Blakefield en Townsend, Maryland, Jack asistió al Boston College donde se graduó y obtuvo un título de Bachelor of Arts en Economía. Además ingresó al Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos donde obtuvo el grado de segundo teniente. Mientras esperaba ser asignado por la Marina en algún lugar, aprobó el examen de CPA, el certificado de Public Accountant, y luego de finalizar el curso básico de oficiales en Quantico, Virginia, fue destacado en una unidad como comandante del pelotón en el USS One. 3 meses después, su carrera militar tuvo un final abrupto a la edad de 23 años, cuando, como parte de la Fuerza Marina de la Flota Atlántica, su helicóptero de pelotón, un CH-46, se estrelló durante un ejercicio de la OTAN sobre la isla de Creta. La espalda de Ryan sufrió lesiones severas y desafortunadamente los cirujanos del Centro Médico Naval de Bethesda en Maryland hicieron intervenciones inadecuadas a su espalda. Esto le ocasionó a Ryan un lento proceso de recuperación durante el cual se volvió adicto a los medicamentos analgésicos, después del cual, con todo y una discapacidad permanente, salió de la Marina, pasó su examen como corredor de bolsa y tomó un trabajo en la oficina de Baltimore de la firma de inversión en Merrill Lynch. Los padres de Jack murieron en un accidente aéreo en el aeropuerto de Chicago Midway solamente 19 meses después de su propio accidente. Jack desarrolló un miedo a volar que persistió por años. Jack comenzó a invertir su propio dinero, aprovechándose de una información que recibió de un tío suyo, que se refería a la adquisición por parte de sus propios empleados de la empresa Chicago and Northwestern Railroad, haciendo aproximadamente $6 millones de los 100.000 que invirtió. Tuvo tanto éxito que un vicepresidente de su firma de inversiones, Joe Miller, fue a Baltimore a cenar con Jack, con la intención de invitar a Jack a las oficinas centrales de la compañía en Nueva York. Con él estaba su hija, Caroline Mueller, entonces una estudiante avanzada de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Jack y Caroline se enamoraron inmediatamente y se comprometieron. Una noche, mientras cenaba con su prometida, Jack sufrió un serio problema en su espalda. Cathy lo llevó directamente donde el Dr. Samuel Rosen, profesor de neurocirugía en la Johns Hopkins, para que lo evaluara. El señor Rosen posteriormente operó a Jack y curó sus problemas de dolores de espalda. Jack posteriormente convenció al gobierno para que no le enviaran más cheques por discapacidad.
Cathy se convirtió en una cirujana oftalmológica en el Wilmer Eye Institute de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y profesora de cirugía en la misma universidad. Luego de haber acumulado una fortuna de $8 millones, Jack abandonó la firma después de 4 años y se matriculó en la Universidad de Georgetown para cursar su doctorado en Historia. Luego aceptó un trabajo en la Academia Naval de los Estados Unidos como profesor de Historia. Siguiendo una recomendación del padre Tino Reilly, un profesor de la Universidad de Georgetown, de un contacto de la CIA se le ofreció a Jack una posición como consultor externo para la agencia. Empleado oficialmente para la corporación Mitre. Jack aceptó y pasó varios meses en Langley, donde escribió un trabajo titulado Agencias y Agentes, en donde mantuvo que el terrorismo apoyado por estados es un acto de guerra. También inventó la trampa canaria, un método para exponer la fuga de información, que trata sobre dar distintas versiones del mismo documento confidencial a cada grupo de sospechosos y ver cuál es la versión que finalmente se fuga. Al asegurarse que cada copia del documento contiene ligeras variaciones de palabras, si alguna de las copias es revelada, es posible determinar quién lo hizo. Ambas proposiciones llamaron la atención del almirante James Greed, director de inteligencia de la CIA. Mientras aún enseñaba en la Academia Naval, Jack y su familia, su esposa e hija Sally, hicieron un viaje a Londres de vacaciones y realizar algunas investigaciones. Luego de pasar el día por los archivos de la Academia Naval Británica, haciendo una investigación para un libro sobre la guerra naval británica en el Océano Índico durante la Segunda Guerra Mundial, Ryan caminaba para encontrarse con su familia en el London Park, cuando los encontró miembros del Ejército de Liberación del Ulster, un brazo radical ultraviolento del IRA encabezado por un hombre llamado Kevin O'Donnell. Atacaron un vehículo que transportaba al sobrino de la reina, Lord Holmes. Jack intervino en el ataque y lo frustró, matando a uno de los atacantes y hiriendo a otro. Durante el enfrentamiento, Ryan sufrió un impacto de bala en su hombro, por lo que pasó varios días en el hospital. Sean Miller, el hombre capturado, juró venganza en contra de Ryan y su familia. Pero como iba a la prisión de Albolin y en la isla de Rhys, la peor prisión del Reino Unido, esta amenaza no parecía peligrosa. Luego de ser designado como caballero comandante de la Real Orden Victoriana por la reina Isabel II de Inglaterra, Ryan regresó a los Estados Unidos. Pero cuando Donnell y la ULA rescataron a Miller en su viaje hacia Albany, el sueño se convirtió en una pesadilla para Jack y su familia, al convertirse estos en blancos de la venganza. Cuando el almirante Green le pide a Ryan que regrese a la CIA permanentemente como analista para ayudar a rastrear a los terroristas, él rechaza la idea al principio, pero luego la acepta después de un ataque fallido contra él y su familia, ya que hirieron de gravedad a su esposa e hija. Luego, siendo Jack anfitrión del príncipe y la princesa de Gales en su casa en Maryland, se intenta un segundo ataque contra Ryan, el que fue repelido por Jack siguiendo a los terroristas y arrestándolos. Después Ryan es reasignado en Londres como miembro de un grupo de contacto del Servicio Secreto de Inteligencia Británico. La asignación de Ryan en Londres se enfocaba en la atrevida misión de asistir en la deserción de un oficial del Centro de Comunicaciones de la KGB, que era descubierto que el director de la KGB, Yuri Andropov, ha ordenado el asesinato del Papa Juan Pablo II antes de que el liderazgo espiritual y su carisma pudiesen crear conflicto en el este de Europa comunista. Aunque Ryan y un grupo de pequeños agentes británicos logran conseguir información, no pueden prevenir el ataque contra el Papa. Y poco después el capitán Marco Ramius, el mayor comandante de la flota submarina soviética, toma el control de un submarino, el más reciente submarino de clase Tifón, llamado Octubre Rojo. La misión era probar cuán silencioso era el nuevo sistema de propulsión, pero Ramius seleccionó a un grupo de sus oficiales para planear una misión en la cual se trasladarían hasta la costa de Estados Unidos para desertar.
Cuando los oficiales soviéticos en Moscú reciben una carta del mismo informándoles de esto, deciden enviar a casi toda la flota soviética al mar con la orden de encontrar y destruir el Octubre Rojo. Cuando Jack y el comandante Mancuso del submarino USS Dallas finalmente contactan al Octubre Rojo, empiezan más problemas. Ryan oye un disparo en una parte del Octubre Rojo y, aunque nunca había estado en un submarino anteriormente, recorrió sus complejos pasadizos junto con el capitán Ramius para disparar y matar a un miembro de la tripulación, un agente de la KGB encubierto que pensaba hacer explotar el submarino. Después de haber sido alcanzados por un torpedo de otro submarino soviético clase Alfa, al Octubre Rojo colisiona y destruye a su oponente, pudiendo así avanzar hasta un astillero de la naval de los Estados Unidos. Los desertores fueron albergados en casa de la CIA cerca de Charlottesville, y Jack vuelve de regreso a casa en tiempo para Navidad. A pesar de no ser un agente de campo, Ryan utiliza su suerte y su entrenamiento como exmarine para salvar el día. Luego Jack se toma un descanso de las intensivas confrontaciones entre los Estados Unidos y la URSS para involucrarse en la guerra contra las drogas y el uso de activos militares para rescatar un pequeño grupo de soldados estadounidenses aislados en la selva de Colombia. Cuando Ryan alcanza su mayor puesto en la CIA, como director de la inteligencia para la agencia, su carrera se ve en peligro cuando J. Robert Fowler es elegido como presidente y Elizabeth Elliot es nombrada como asesor nacional de seguridad. No solamente le negaron a Ryan todo crédito por el innovador plan de paz para el Oriente Medio, sino que además sufren de un pánico extremo cuando unos terroristas detonan una bomba nuclear en Denver justo cuando se jugaba la Super Bowl. Una vez más, Ryan resuelve la crisis al convencer al líder soviético Narmonov de que todo se ha tratado de una trampa. No solo eso, sino que además detiene a Fowler de lanzar un misil nuclear contra la ciudad iraní de Qum, donde vivía el imán iraní que, de acuerdo con los terroristas capturados, fue quien financió la operación. Así, Ryan logra terminar prematuramente con el mandato de Fowler y también con su carrera en la CIA. El personaje de Jack Ryan va a aparecer en 20 libros y además en 5 películas en las que son interpretados el personaje en La caza del Octubre Rojo por Alec Baldwin, en Juego de Patriotas y Peligro Inminente por Harrison Ford, Pánico Nuclear como por Ben Affleck y la última Jack Ryan por Chris Pine. Ahora también tenemos una serie de televisión que está ambientada en el siglo XXI y presenta a un joven Jack Ryan iniciándose como analista de la CIA y que es bastante interesante. Ahora mismo se puede ver en Amazon Prime Video. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de En Blanco y Negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales
Y como siempre ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.